Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos conectados ya con nuestro primer entrevistado. Él es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Daniel, ¿estás ahí? Tenemos un pequeñito problema porque se desconectó la llamada, estaba listo, pero se desconectó. Vamos a conversar con el alcalde de Recoleta, que ha irrumpido en las encuestas como potencial candidato presidencial. Alcalde, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está, Fernando? Como decíamos antes, nosotros los viejitos, da julebe un poco el aparecer encumbrado entre los candidatos presidenciales, alcalde. La verdad es que se complican las cosas, sobre todo por la ansiedad, sobre todo de un sector de la prensa y de los periodistas que siempre están insistiendo en adelantar la discusión presidencial. Yo siempre reitero y recuerdo, soy alcalde de Recoleta y voy a la reelección en Recoleta además para poder darle continuidad a ese proyecto, que tiene todavía muchas cosas que ofrecerle no solo a Recoleta, sino que además al país en esta tónica de implementar medidas que después puedan ser replicables. Sí, ahora esto abre puertas, esta visibilidad, llamémoslo así, en términos de las posibles postulaciones o candidaturas a cargos mayores, digamos. Abre una mayor visibilidad, le permite a un alcalde un mayor tener un mayor baúl de herramientas sobre las cuales poder trabajar. Abre puertas con la autoridad de mejor manera. No, yo creo que, abre algunas puertas en algunas áreas, pero la vez que, lo que yo siento al menos es que más cierra puertas que abre, ¿no? Eso por su condición de ser militante del Partido Comunista, o sea, ser de opositor, digamos. O sea, yo creo que por una parte ser militante del Partido Comunista, pero por otra también empezar a aparecer, entre comillas, como uno de estos posibles candidatos o precandidatos presidenciales. Yo creo que ahí se confluyen dos razones de fuerza para que, entre comillas, se te cierren muchas puertas y se empiece a actuar sobre uno con un sesgo político. O sea, por dar un solo ejemplo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando yo propuse el interferón, que hoy día ya lo estamos produciendo acá en Chile, ya que no nos dejaron traerlo con la Universidad de Concepción, que el presidente de la República y el ministro de Salud de la época hayan salido mucho antes que el ISP, que era el que tenía que efectivamente decir si se podía traer o no, a decir que todos sabían que el medicamento no servía para nada, de tal manera de marcar políticamente una institución que, por más independiente que sea, está subordinada a ellos, ¿no? Entonces uno ahí entiende que incluso pasan por arriba de la institucionalidad con fin de, entre comillas, dañar una gestión que no tiene otro objetivo que ayudar al control y a la administración de la pandemia. Alcalde, cuéntanos un poco más sobre eso. ¿En qué etapa está esta producción de interferón aquí en Chile? Nosotros ya tenemos los 1.500 tratamientos que van a empezar a ser usados de manera experimental entre las 6 comunas que financiaron los estudios y la producción. Se están produciendo en la Universidad de Concepción, estamos haciendo todos los trámites también en el ISP. Y en los próximos días, además, hemos tomado contacto con algunas clínicas y hospitales en donde se está tratando el COVID, de tal manera que ya tenemos algunos interesados en sumarse a un uso experimental. ¿Y eso ha tenido buena recepción o es como muchas de las ideas que de repente salen sobre posibles medicamentos idóneos para combatir el COVID, que se toman al principio con esta lógica de, mira, a ver que lo pruebe primero el vecino y si que le resulta, yo me subo? ¿Cómo opera esto? A ver, yo creo que había un cambio de actitud en una parte además de la comunidad médica, porque al principio
la comunidad médica y también las autoridades políticas, abrazaron esta tesis absolutamente cientificista que pretende esperar a que hayan resultados de tercera fase en las investigaciones sobre nuevos medicamentos o vacunas para poder ocuparlo. La verdad es que lo que dice el Tratado de Helsinki, que es un código de ética médica, es algo completamente distinto. Cuando a usted se le están muriendo personas por una enfermedad nueva delante de su ojo y usted no tiene una cura para esa enfermedad, lo que dice el Tratado de Helsinki es que cualquier médico puede suministrar de manera informada, ¿no? Pero además de manera experimental, cualquier medicamento que ataque los mismos síntomas de esta nueva enfermedad en otras enfermedades similares características. Por eso que nosotros vimos en todo el mundo usos experimentales de medicamentos que antes se ocupaban para la malaria, que se ocupaban para la influenza antigua, de tal manera de poder atacar los mismos síntomas, la fiebre, la inflamación, la tormenta inflamatoria que se da en los pulmones, y eso en nuestro país no se hizo, que yo al menos desde un comienzo lo consideré un profundo error, porque podríamos haber salvado miles de vidas si se hubiera abrazado esa tesis, ¿no? Imagínense que tuviéramos que esperar 2 años. Tendríamos 2 años de esta... porque eso es lo que demora un medicamento nuevo, entre comillas, en condiciones normales. Ahora, había un cambio de actitud, yo creo que lo del interferón está avanzando bien. También hoy día nos debieran responder del ISP el tema del Avifavir, que es un medicamento ruso, que es el primer medicamento específicamente para COVID que está certificado y registrado a nivel mundial. O sea, el primer tratamiento específico para esta enfermedad y que disminuye la carga viral dentro del cuerpo en los primeros 4 días al 50%, en el 65% de los pacientes, y casi al 90% se los reduce totalmente al día 8º. Entonces, imagínense la cantidad de vidas que salva. Y ese debiera estar dando la respuesta hoy para poder ponerlo a disposición del Ministerio de Salud, de tal manera que si lo quieren importar, se lo podamos traer. La idea es, lo hemos hecho con Achifar, precisamente para que este medicamento no entre en la cadena de incremento de valor habitual de los medicamentos extranjeros. Cuando lo toman una serie de intermediarios, y si cuesta 1 en el lugar de origen, acá llega a 20 o a 100, y nadie se arruga y nadie se avergüenza. La Asociación Chilena de Farmacias Populares, desde su nacimiento, intermedia medicamentos a precios de costo. Nosotros los costos operacionales los pagamos con las cuotas que ponen las municipalidades integrantes de la asociación, y por lo tanto todo el costo operacional está cubierto y traspasamos el precio de compra a precio de venta. Y las municipalidades que están colaborando junto con Recoleta en esto, alcalde, ¿tienen solamente alcaldes de oposición o son transversales? No, la Asociación Chilena de Farmacias Populares tiene más de 90 alcaldes de todos los colores políticos. De hecho, uno de los vicepresidentes es Germán Codina, ¿no? Está Jorge Charp, estaba Nora Cuevas, que renunció ahora último porque salió de la alcaldía de San Bernardo para ir al Congreso. Pero está está el radical Enrique Olivares de Rauco, está un demócrata cristiano que es el alcalde de Curicó. O sea, es algo completamente transversal. Ahora, esto en la asociación. En el caso del interferón específicamente, hay 6 comunas involucradas en el financiamiento de la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción había postulado financiamiento central, pero siempre se le denegó. Y esas 6 municipalidades, ahí sí que coincide que todos son de oposición. Son Caldera, Macul, Cerro Navia, Rauco, Paillaco, creo que no sé si se me olvida alguna, está Recoleta por supuesto, y un par más que no las tengo en la memoria ahora, pero ha sido una muy buena relación. Además tenemos previsto con la Universidad de Concepción poder adentrarnos en la producción de otros medicamentos de carácter biológico que puedan servir mucho para enfermedades que en nuestro país tienen tratamientos tremendamente costosos. Estamos conversando con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Daniel, una pregunta que la última vez que conversamos estaba pero muy en flor de noticia, digamos, que era la situación de
el confinamiento y la salida hacia lo que eran las ferias libres. Bueno, y La Vega era una de las principales ahí. Y usted, conversamos esa vez y me acuerdo que tú contaste cómo era la relación entre, si se quiere, la política de confinamiento y la situación de La Vega. ¿Cómo se ha evolucionado eso? Ha evolucionado bien. La Vega se ordenó de manera significativa. Se pusieron y se siguieron todas las recomendaciones de la autoridad de tal manera de tener un flujo controlado. Efectivamente era demasiado complejo poder detener la cadena de abastecimientos que pasa por La Vega, pero nosotros en ese mismo sentido contribuimos con la suspensión de las ferias libres de la comuna por un mes, lo que nos permitió bajar la circulación viral y pasar de casi 400 casos por cada 100.000 habitantes a casi 100, ¿no? en los últimos informes. Ha sido una buena evolución, pero desde nuestra perspectiva todavía no suficiente como para optar a un desconfinamiento. Yo ahí llamo la atención, Fernando, sí, sobre una cosa. La primera vez que se habló del retorno seguro y de la nueva normalidad en nuestro país fue en la tercera semana de abril, cuando se había planificado el retorno a clases para el 27 de abril, el retorno de los trabajadores públicos para el 24, y cuando se abrió el Apumanque el 29, por parte, o sea, la verdad es que él no tiene atribuciones, pero lo hizo con todo bombo y platillo el alcalde de Las Condes, ¿no? Y en ese minuto teníamos entre 300 y 500 contagios diarios, con una positividad del 9%, ¿no? El problema fue que el fin de semana inmediatamente posterior a este, el 1 de mayo, que era fin de semana largo, entraron en 3 días casi 5.000 casos nuevos de contagio, y eso destruyó completamente y echó al tacho la basura la estrategia del gobierno. Lo que yo percibo hoy día es que cuando uno compara los números de aquel minuto en donde todos estábamos llamando hace rato, pero la autoridad aceptó tomar medidas mucho más drásticas y confinar la región metropolitana completa, estábamos en torno a los 1.500 casos diarios, ¿no? Y con un 9% de positividad. Por lo tanto, a mí me llama mucho la atención que hoy día con los mismos números, incluso en algunas zonas mucho peores, ya se está empezando un plan que a mí me parece muy bueno el plan, pero un poco anticipado. Sí, bueno, ¿qué tanto siente usted, alcalde, que se debe iniciar un proceso de acuerdo a, por cierto, los datos específicos que se entregan todos los días y que estamos viendo cada semana? ¿Qué tanto hay que empezar inevitablemente a activar la situación económica? ¿Cómo es la situación esa en Recoleta y cómo usted la percibe para el resto de las alcaldías? Porque básicamente se han tomado dos posiciones extremas y hay una intermedia, digamos. Una posición extrema es que no se puede hacer nada hasta que las cosas estén de una manera, si se quiere, casi certificadas de fin de riesgo. Y el otro es el que hay que abrir las economías siempre apenas haya un pequeño indicio de que las cosas mejoran. ¿Cómo yo la verdad, Fernando, yo no conozco a nadie que esté en la posición más radical. Yo conozco pura gente que está en la posición intermedia y yo estoy en la posición intermedia. Todos queremos reabrir la economía lo antes posible para que el país empiece a funcionar. El tema es que esto debe hacerse en condiciones relativamente seguras. Y yo creo que estamos desaprovechando una oportunidad que nos dio el retiro del 10%, que nos habría permitido extender un poco el confinamiento de tal manera de poder mejorar las condiciones. ¿Por qué lo digo? La OMS recomienda empezar desconfinamientos con dos variables esenciales: 5% de positividad, ¿no? Control de la pandemia, lo que significa trazar, aislar pesquisar, trazar y aislar, pesquisar de manera temprana, trazar y aislar. Nosotros todavía no estamos aislando porque a la gente se le está se insiste en mandarla a hacer la cuarentena a su casa para que contagie inevitablemente a su círculo familiar. Por lo tanto, lo que recomienda la OMS primero no se ha dado. Lo segundo, ¿no? El gobierno hizo un acuerdo con la oposición para meterle $18.000 millones a la economía
o sea, 12.000 millones de dólares de la economía en 18 meses. Sí. Bueno, el proyecto del retiro del 10% de la AFP va a meterle la misma cantidad, 12.000 millones de dólares, en 2 meses, ¿no? Es decir, la reactivación económica en términos de activar los comercios de barrio cuando la plata le llegue a la gente, ¿no? Va a ser tan potente, es probable que influya un par de puntos en el PIB, que esto nos habría permitido en este tiempo, ¿no? Creo yo, mantener las condiciones de confinamiento para mejorar los números algo más. Esa es una opción ya que está en una diferencia, pero yo no caería, y yo lo pido así pero conscientemente, en ninguna caricatura. Yo creo que aquí hay que avanzar en todas las líneas a la velocidad más prudente posible, reabrir la economía cuando se pueda. De hecho, nosotros, después de conseguir los números que conseguimos, reabrimos las ferias libres después de que estuvieron cerradas un mes. No, por lo tanto, nadie nos puede decir, no, mira, fundamentalistas de la salud. No. A nosotros también nos interesa, pero ¿sabe cuál es el tema? Que por cuidar la economía, en este país terminaron matando la economía. Los países que mantuvieron las condiciones de aislamiento y de confinamiento más rigurosas salieron en mucho menos tiempo a reabrir la economía porque los números mejoraron de manera significativa. Cuando usted mira a Nueva Zelanda, que llegó a tener 2 casos diarios, ¿no? Cuando usted conoce países que llevan 10 días sin tener ningún solo fallecido, ¿no? O algunos días sin tener nuevos contagios. Bueno, esos son números que son posibles cuando la autoridad toma las decisiones correctas. Yo creo que aquí ya resulta evidente para todos que nuestras autoridades partieron de premisas erradas, no tenían conciencia de lo que pasaba en el territorio, son declaraciones de ellos mismos, no tenían conciencia ni de la pobreza ni del hacinamiento, y por lo tanto administraron la pandemia desde una concepción ideológica errada, pero además desde una burbuja en términos de su experiencia cotidiana, ¿no?, que le impedía entender lo que estaban haciendo. Entonces yo creo que hay que rectificar. Había un cambio de relato, había también un cambio bastante importante en reconocer la importancia de la salud primaria y delegar en la salud primaria lo que debiera haber sido delegado en la salud primaria desde marzo, cuando lo pedimos los alcaldes: la trazabilidad y el seguimiento de los casos. Esto de amenazarnos con que lo que queríamos era violar la ley de secreto fue la actitud más irresponsable y más arrogante que tuvo tanto el presidente Piñera como el exministro Mañalich en el manejo de la pandemia. ¿Por qué dice usted que fue irresponsable? Porque el nivel central no tiene capacidad para seguir el territorio, si ni siquiera lo conoce. Cuando el ministro Mañalich dice, mire, nos encontramos con una situación de hacinamiento y pobreza del cual no teníamos conciencia, bueno, la salud primaria lo conoce porque son nuestros vecinos y vecinas que los atendemos todo el año, son nuestros crónicos, ¿no? Entonces, tomar decisiones y tratar de seguir. O sea, cuando nosotros instalamos la querella, la instalamos porque algunos vecinos y vecinas de Recoleta que fallecieron porque les dieron el PCR, los mandaron para la casa y nadie les dio atención, y nosotros no nos enteramos porque no estaban dentro de los que entraban por la salud primaria. Entonces, yo creo que hoy día hay un cambio, ayer mismo lo decía el ministro de Salud, que ellos han hecho el cambio de reconocer la fundamental importancia que tiene la salud primaria y la rigurosidad y la profesionalidad con la que la salud primaria ha tomado este tema. Nosotros estamos haciendo seguimiento y trazabilidad desde el primer día con los casos que entran por nuestros consultorios. Pero los casos de la ISAP, los casos que llegaban directamente a los hospitales, quedaban bajo el control del nivel central y nosotros no nos enterábamos nada, y no solo nosotros, ni siquiera las familias volvieron a tener información de sus familiares hasta que no se lo entregaron en una bolsa cerrada, con todo el dolor que esto significa, Fernando. Sí, y esta situación, ¿cómo ha evolucionado desde entonces hasta ahora? A partir del mes de julio, de finales de julio, comenzaron a llegar los recursos para poder fortalecer la función de seguimiento y trazabilidad en la salud primaria, y esto ha ido mejorando. De hecho, hoy día, por ejemplo, yo puedo hablar por la comuna que conozco otros datos, pero no me parece correcto, estamos sobre el 94% en trazabilidad y seguimiento, y eso nos permite de una u otra manera decir, mira, estamos teniendo el control de la pandemia, estamos pudiendo llegar, y ahora que además vamos a poder incorporar algunos tratamientos
que pueden ser en uso experimental, pero que seguramente van a ayudar, creo que esto va a ir mejorando en el tiempo. Entonces, si usted me pregunta a mí, con los avances que van teniendo los tratamientos, con los avances que va teniendo el conocimiento de la enfermedad, y con la inyección de recursos, imagínense que los trabajadores y las trabajadoras de Chile le van a inyectar en 2 meses a la economía más recursos de lo que el gobierno de Sebastián Piñera le va a inyectar al país en 18 meses. Entonces, esto era una oportunidad, creo yo, para poder segurizar el manejo de la pandemia. ¿Y cómo calculan ustedes en las municipalidades que se debe generar el control de aquello? Porque ustedes ya sabemos un poco mejor la trazabilidad, tenemos una mayor conciencia de cómo se comporta este COVID, y por lo tanto hay una posibilidad de hacer efectivamente más cosas, incluso volver a la actividad económica, porque se tiene mayormente ese conocimiento. Eso, por ejemplo, deme un ejemplo. Hoy día nosotros, cuando conocemos un caso nuevo, tomamos los PCR de toda la familia, de todos los contactos estrechos al día siguiente. Incluso hoy día estamos tomando PCR, que es una política que se inició hace re poco. Vamos a las ferias, a las ollas comunes, a tomar preventivamente los PCR, de tal manera de anticiparnos a la aparición y poder tomar para los tratamientos de las personas en la primera etapa del virus, y no como este señor de 37 años que murió en Puente Alto, que fue la primera vez, le dijeron, no tiene tantos síntomas como va a tomarle el PCR, vuelva si empeora. Volvió, le dijeron, no, todavía no tiene los síntomas para tomarle el PCR, y a la tercera vez la tormenta inflamatoria se le determinó al día siguiente, que fue al tomarse el PCR, y estaba muerto. Entonces, hoy día tenemos un control mayor, pero además, ¿no? Tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, se abrieron residencias sanitarias, que las residencias sanitarias, para poder aislar a los contactos estrechos y a los sospechosos de COVID, Fernando, se empezaron a abrir en junio. Recordemos que la pandemia empezó en marzo, ¿no? La ayuda a las familias para que pudieran cumplir el confinamiento se empezaron a discutir en junio. Y todo se hizo mal, o sea, el ingreso familiar de emergencia 1 lo tuvieron que corregir en un ingreso familiar de emergencia 2, para parar el retiro de la AFP nos ofrecieron un ingreso familiar plus. O sea, la verdad es que tenemos un gobierno que corre desesperadamente detrás de la pandemia, y que solo en el último periodo ha hecho cambios que se notan y que son significativamente superiores a la forma de administración de la pandemia antes, ¿no? Ahora, hay un tema que yo no comparto. Todo Chile vio que las cuarentenas dinámicas fueron un fracaso, porque a pesar de lo que pensaba Mañalich, el virus cruza las calles, el virus cruza los ríos, y cuando hay conurbaciones, no, usted no puede ponerle un límite político-administrativo al virus. Usted no le puede decir al virus, oiga, ¿sabe qué? Llegue hasta Avenida Mata nomás y no pase de Avenida Mata al sur ni de Grecia al sur. El virus pasa igual, no ha mutado en buena persona todavía. Entonces, tal como las cuarentenas dinámicas me parecen un error, el desconfinamiento dinámico también me parece un error. Y nosotros hemos podido ver, por ejemplo, en Recoleta, que seguimos en cuarentena, que solo el hecho del desconfinamiento de las primeras 7 comunas incrementó en más de un 15% la movilidad en la comuna, porque la gente comienza a sentirse que está más segura y empieza a pasar lo que pasó ayer en estos centros comerciales, en donde se llenó de gente, y más encima con algunos empresarios inescrupulosos que son capaces de adulterar los contratos para poder traer gente de zonas con cuarentena. Además, hay un error ahí metodológico, ¿no? La mayor parte de los que trabajan en los centros comerciales viven en comunas que están en cuarentena todavía. Y yo creo que el gobierno ha sido muy poco riguroso en esto. O sea, levantar el confinamiento en Puerto Aysén diciendo que pueden empezar a funcionar